Hola, qué placer saludarlos. Siempre es un gusto poder compartir unos minutos con todos ustedes. Y bendigo a Dios por su vida, bendigo a Dios por tu vida, bendigo a Dios por tu familia, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a continuar con este tema que he venido comentando ya en algunas transmisiones antes, que le estoy llamando Yo sí quiero ser bendecido. Yo sí quiero ser bendecido y espero que tú también quieras ser bendecido. Creo que el tema de la bendición es un tema que seguramente hemos escuchado en muchas ocasiones sobre esta palabra o sobre este término. Yo diría sobre este propósito de Dios, sobre este deseo de Dios. Y uno va leyendo las escrituras en una porción, en otra, y el panorama se va ampliando mucho más. Hoy quiero dejar algo en particular en tu corazón, porque creo que ya para este momento es muy claro entender que bendecir o la bendición es lo opuesto a la maldición. La bendición es lo opuesto a la maldición, o la maldición es lo opuesto a la bendición. Y Dios te hizo nacer con un deseo en su corazón, con un anhelo y con un propósito, y es el propósito de bendecirte. Pero este día en particular, repito, quiero dejar una palabra en tu corazón, así muy específica, muy puntual. Quiero invitarte que me acompañes, por favor, al libro de Deuteronomio en el capítulo 11, y vamos a leer 3 versículos. Vamos a leer el versículo 26, 27 y 28. Deuteronomio 11, 26 al 28. Dice así la palabra de Dios: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habíais o que no habéis conocido, dice el texto. Dios tiene en su grandeza, en su majestad, en su belleza, en su inmensidad, Dios tiene la suficiente gracia para poner delante de nosotros ambas cosas. Y a mí siempre me ha impactado leer esto, porque yo creo que algo con lo que mucha gente sigue batallando mucho, y a veces nos cuesta muchísimo trabajo procesar o entender, es cómo funciona la voluntad de cada persona, el conocido o llamado libre albedrío, la voluntad de cada persona. Dios pone delante de nosotros ambas cosas, pero ya anticipadamente Él nos ha enseñado algo que para mí es muy impactante, muy importante, y es específicamente el principio o la semilla que quiero dejar en tu corazón, y es lo siguiente: yo creo que la bendición de Dios descansa sobre el principio de la fidelidad. Yo diría de su fidelidad. Muchas veces, en varias ocasiones, hemos dicho, hemos comentado que Dios es fiel a su naturaleza, Dios es fiel a su carácter, y Dios es fiel a su palabra. Y si nosotros leemos y volvemos a leer no solo este pasaje de Deuteronomio 11, 26 al 28, sino otros pasajes, el propio pasaje de Génesis capítulo 12 que recientemente leímos, veremos con mucha claridad cómo la bendición de Dios descansa sobre el principio de la fidelidad. Pero miremos qué interesante, porque
Dios nos deja ver su fidelidad y Dios se apega a sí mismo. Por eso, repito, es fiel a su naturaleza, a su carácter y a su palabra. Y entonces Él nos llama a la fidelidad. Por eso quien camina o quien decide el camino de la bendición, implícitamente deberá elegir o está eligiendo el camino de la fidelidad a Dios, ser fiel a Dios. Estos 3 versículos son muy claros. Dice, la bendición está delante de ti si oyes los mandamientos que yo pongo delante de ti. Y la maldición, si no oyes, si te apartas para ir en pos de dioses que no conoces o que no conocías. Hay una lucha fuerte en el corazón del hombre porque parece como que continuamente estamos tratando de encontrar algo que satisfaga nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras necesidades, pero a veces no nos damos cuenta que las elecciones o las decisiones que vamos tomando, lejos de permitirnos vivir entornos de una bendición constante, vamos a veces tomando decisiones que nos sacan, que nos meten, que nos vuelven a sacar, que nos vuelven a meter de ese entorno llamado bendición, el entorno de la bendición de Dios. Nosotros no podemos y no podremos realmente nunca conocer en toda su dimensión la bendición de Dios si no tomamos la decisión de vivir fieles a Dios. Fieles a Dios. Y la fidelidad es un principio bellísimo porque, entre otras cosas, denota o describe el corazón y el entendimiento de alguien que sabe entrar en un verdadero compromiso, de alguien que sabe entrar en un verdadero pacto, de alguien que toma la decisión de entrar en un pacto, pero además toma la decisión de quedarse en ese pacto, quedarse, de hacer morada. Por eso es que la fidelidad a Dios no solo es de vez en cuando expresar algún gesto piadoso o algún gesto de buena fe. No, la fidelidad a Dios es mantenerse, ser constante, ser permanentes en la obediencia a Dios, en la fe a Dios, en la confianza a Dios, en esperar en Dios. Vuelvo a repetir, la bendición de Dios descansa sobre el principio de la fidelidad. Cuando tú y yo permanecemos en ese entorno de pacto, vamos a apreciar más y más y más y más la fidelidad de Dios. Y de igual manera, si nosotros tomamos la decisión de permanecer en el Señor, de guardar la fe en el Señor, entonces también vamos a ir respondiendo a Dios cada vez más y más y más y más con mayor fidelidad y mayor fidelidad y mayor fidelidad. No de una manera intermitente, sino continua, constante. La bendición de Dios descansa sobre el principio de la fidelidad. Y recuerda, Dios es fiel a su naturaleza, a su carácter y a su palabra. Por eso, metámonos en esas dimensiones, en la dimensión del carácter, en la dimensión de la naturaleza y en la dimensión de la palabra de Dios. Y decidamos guardar nuestro corazón fiel a Dios todos los días de nuestra vida. Es tu decisión, es mi decisión, es nuestra decisión. Dios ha puesto delante de nosotros. Dice aquí esta lectura que hicimos en Deuteronomio, o Dios puso delante de Israel la bendición y la maldición. Y de alguna forma Dios estaba despertando o llamando a la voluntad,
a la conciencia, al entendimiento, al libre albedrío de ese pueblo, de nosotros. ¿Qué eliges tú? Yo sí quiero ser bendecido. Esa es mi elección. Y espero que tú también decidas ser bendecido por Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tanta paciencia y gracias por enseñarnos y alentarnos a guardar nuestro corazón para ti y a permanecer en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuaremos todavía este tema en algunas transmisiones más. Bendiciones.